Bienvenidos nuevamente a Análisis Financiero. Hoy contamos con un invitado muy especial, Ignacio de la Torre. Ignacio de la Torre, que es de sobra conocido en los medios económicos de opinión, es economista jefe de Arcano Economic Research, que cuenta con una base de clientes de casi 100 compañías de primera fila. Muchísimas gracias, Ignacio, por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros. Si te parece, dado que el contexto es fascinante, vamos a tratar durante la entrevista de ver cuál es tu opinión sobre algunos de los aspectos más candentes de una situación tan particular como la del año 2020. Y si te parece, podríamos empezar por la política monetaria, ¿no? Que quizá es uno de los aspectos más particulares por cómo hemos llegado, ¿no? Estamos ya en la segunda ola y estamos viendo que el experimento monetario de los últimos años está llevando los tipos a mínimos, incluso negativos, y vemos que los bancos centrales, en el caso de la Reserva Federal, han tenido que modificar un poquito sus políticas. En el caso del Banco Central Europeo es una agenda un poquito más condicionada por la política. ¿Hasta qué punto consideras que las medidas monetarias tendrán impacto en la recuperación? A ver, por cifrar un poco la situación, es que la política monetaria está teniendo una intensidad pues que a lo mejor es entre 3 y 4 veces la que se empleó en el año 2009. Y por eso creo que sí que es un factor diferencial que explica, entre otros argumentos que luego podemos profundizar, por qué esta crisis va a ser mucho más benigna que la del año 2008. Para poner un número, el incremento de déficit fiscal que ha habido desde marzo ha sido de unos 12 trillones ingleses de dólares, y de los 12 aproximadamente 7,5 se han quedado en los bancos centrales. Luego es muy relevante porque no se puede hacer política fiscal sin política monetaria. En el caso de Europa, lo más relevante ha sido las compras asimétricas que está haciendo el BCE con el fondo sistémico, que esto no ocurría en el año 2012, el fondo pandémico, y que ha permitido pues anclar las primas de riesgo y evitar la fragmentación que hubiera provocado una crisis muy seria sobre la divisa. Ya. Los tipos de interés en el tramo largo de la curva están descontando crecimientos muy bajos, crecimientos anémicos y prácticamente una ausencia de inflación. Tú has escrito hace poco con que no deberíamos perder de vista que puede haber un cierto repunte en la subyacente. ¿Realmente crees que la inflación puede sorprender al alza en los próximos años? Mira, cuando el emperador romano Diocleciano no tenía para pagar a sus soldados y empezó a acuñar moneda falsa, lo que generó fue inflación. Y 2000 años de historia nos enseñan que cuando tú acuñas mucha moneda acabas generando inflación. Hay muchos ejemplos en la Edad Media, en la Revolución Francesa, luego legislas que no suba el pan más de X denarios, pero eso no funciona. Yo creo que la historia nos enseña lo que ocurre cuando hay muchas inyecciones monetarias y el dinero fluye. Esta vez el dinero está fluyendo, no como el año 2008-2009. ¿Hay riesgo de inflación? Clarísimamente, a medio plazo, una vez que se normalice la situación económica en el año 2023. Los bancos centrales ya están preparándonos para tolerar niveles de inflación entre el 2 y el 3. Por eso están hablando ya de objetivos simétricos, ¿no? Yo creo que es el escenario base y que vayamos a eso con crecimientos nominales entre el 4 y el 5 y ayudar así a desinflactar a los gobiernos, ¿no? El riesgo es que se te vaya por encima del 3, lo cual provocaría pues, que a medio plazo los bancos centrales tendrían que reducir balance y subir tipos de interés, y entonces se cae todo el castillo de naipes que tenemos. Sí, porque la verdad es que desde el punto de vista monetario vemos que la situación es extremadamente frágil. Comentaba sobre la política fiscal, las medidas que se han tomado en la eurozona no tienen precedentes y yo creo que hemos aprendido bastante de la crisis anterior en cuanto a la necesidad de dar una respuesta muy ágil, ¿no? ¿Qué hace falta ahora para que los paquetes de recuperación tengan un efecto real sobre el crecimiento? Yo creo que hay 3 medidas importantes. La primera es la rapidez de la ejecución, es fundamental. Si este programa se ejecuta tardíamente, pues no vamos a ayudar en el año clave, que es el de la recuperación. Ahí lo que puedo decir es que el calendario, si todo va bien, el fondo empezaría a tener impacto el tercer trimestre del año que viene, pero el gobierno español lo que ha dicho es que va a adelantar vía emisiones de deuda los impactos al primer trimestre, de tal forma que luego el fondo, en vez de invertir directamente en el proyecto, repaga al Estado. Luego ahí yo creo que es una medida bastante sensible para que esto tenga impacto en el primer semestre y no nos vayamos al segundo. La segunda consideración es el multiplicador fiscal asociado a las ayudas. Si se utiliza sabiamente, te puedes ir a 1,2, menos sabiamente a 0,8. Yo creo que es muy relevante cómo lo ejecutamos para que tenga el máximo impacto fiscal posible. Y tercero, yo creo que el caballo de elefante, lo más importante aquí es el BCE, que empezó a plantear la posibilidad de aplicar la asimetría en la compra de bonos, no solo al programa pandémico, sino al resto, ¿vale? Y ver si eso aguanta un poco con el mandato constitucional del BCE y si Alemania lo tolera. Pero eso ayudaría bastante, en mi opinión, a anclar todavía más la arquitectura financiera de la zona euro. Muy bien. Política monetaria, política fiscal.
Hay un tercer pilar que además tú comentas regularmente cuando comentas sobre la situación económica, que tiene que ver con la productividad como un factor esencial de crecimiento de las economías a largo plazo, ¿no? Estamos en una economía dominada mucho por los intangibles, ¿no? Multitud de compañías que están en proceso de robotización, digitalización, también a nivel doméstico. Vemos también que las economías asiáticas parece que van un pasito por delante con esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en términos de productividad? ¿Cuál es el nuevo modelo? A ver, subir tu productividad cuando es muy baja es fácil. China tiene un PIB per cápita igual que el de Rumanía, $10.000, ¿no? Estados Unidos en 60.000. Luego no hay que dejarse llevar por el hecho de que China suba la productividad 4 puntos, Estados Unidos 1 punto. Está más asociado a tu base de partida. Primer mensaje. Segundo mensaje, es relativamente fácil crecer cuando tienes bajos niveles de renta per cápita. La economía que mejor lo hacía en los años 50, con diferencia de la Unión Soviética, y los intelectuales decían que era un mejor modelo, ¿no? el comunismo que el capitalismo, hasta que ocurrió lo que ocurrió. Por eso es muy importante en economía no proyectar el pasado hacia el futuro, porque a medida que optimizas una economía, deja de crecer tan rápidamente como el pasado, ¿no? Japón es otro ejemplo muy bueno, ¿no? Entonces, yo creo que la productividad total de los factores, que es lo importante aquí, la historia te enseña que las grandes innovaciones, como las que tú has mencionado, tardan un tiempo en luego reflejarse en productividad. A lo mejor tienes una innovación como puede ser Uber, que está, pero es que eso provoca caídas de productividad en la industria del taxi. Y ese proceso de destrucción creativa no se refleja rápido en las estadísticas de productividad, sino que tarda tiempo. La máquina de vapor tardó 30 años en empezar a impactar mucho en lo que es la productividad. Yo aquí lo que diría es que el riesgo es alcista, claramente. Ha habido unas enormes innovaciones. Ahora tenemos productividades creciendo entre el 0,5 y el 1, pero hay riesgo de que esto se nos vaya hacia arriba. Y si es así, pues podría ser un boost muy interesante porque te podría provocar un factor no esperado que va a ayudar al desapalancamiento de la deuda pública. Interesante. Bueno, muchas veces se comenta, ¿no? La cuarta revolución industrial, diría. La crisis realmente ha acelerado tendencias que ya venían de atrás. El caso de la digitalización es muy claro, ¿no? Muchas de las aplicaciones más populares que estamos usando todos hoy estaban ya hace 2 y 3 años. Sin embargo, hay un proceso de aceleración en su uso extraordinario, ¿no? Sin embargo, llama la atención que en Europa no tengamos líderes tecnológicos. Es algo realmente característico y que incluso multitud de compañías dependen críticamente en sus sistemas y en su modelo de digitalización de los que son sus potenciales disruptores, ¿no? ¿Cómo puede reconducirse esto en Europa? ¿Cómo podemos hacer para tener compañías que realmente estén en la vanguardia de la innovación y la digitalización? Pues mira, dedicamos mucho tiempo a analizar esto y sacamos un informe que se llamaba España, Nación Emprendedora, con interrogaciones y mirando qué funciona para generar ecosistemas de innovación. Y al final lo que funciona es el concepto que se llama la triple hélice y es la interrelación entre la investigación militar, la investigación civil en el mundo universitario y la industria. En la medida que generes un clúster en el que los tres se retroalimenten en un polo de innovación, acabas generando invenciones, patentes y luego productividad. Es un poco lo que ocurrió en el Silicon Valley, en el MIT, en China es Zhongguancun y en cierta medida en Israel, ¿no? Y en Estocolmo. Luego se sabe lo que hay que hacer. Aquí lo importante es primero, que la universidad no tenga miedo a colaborar con la empresa y, por lo tanto, que tenga una visión de que si desarrolla invenciones, esas invenciones pueden generar mucho dinero para la universidad y para sus investigadores, pero tienes que hacer investigación pues con unos visos de acabar en patentes que tengan una utilización concreta, ¿no? Por ejemplo, cuando te tomas un tomate cherry estás pagando dinero a un investigador israelí a su universidad, ¿no? Y es muy importante el diálogo con el ejército. Has mencionado innovaciones, ¿no? La pantalla táctil es una innovación de investigación de la Fuerza Aérea Norteamericana, el GPS es de la Marina, al final norteamericana, Internet del Ejército, del DARPA. Cuando nos meten una nanocámara por la boca para mirarnos el estómago, es una aplicación de balística del ejército israelí. Es decir, que hay que tener esta noción. Ahora que llega el programa del Eurofighter a España, la parte de sistemas son 6.000 millones. Es una gran oportunidad para sacar aplicaciones civiles. No está todo inventado. La cuestión es tener las agallas para decir, oye, vamos a favorecer este tipo de contexto. Muy interesante. Otro de los argumentos que se ha planteado tradicionalmente sobre este déficit es que no había capital en Europa destinado a financiar proyectos en fases muy tempranas, ¿no? La verdad que la impresión que da es que el capital se mueve rápido y se mueve hacia allí donde haya iniciativas interesantes, con lo cual me da la impresión que esa excusa la vamos a tener que dejar. No, pero es verdad que hay menos dinero en venture capital claramente en Europa que en Estados Unidos o Israel.
Y los americanos y los israelíes lo arreglaron muy fácilmente. Dijeron, oye, que los fondos de pensiones y las aseguradoras puedan invertir hasta un 5% en este tipo de estrategias, ¿no? Y eso provocó que se disparara el venture capital en Estados Unidos y en Israel, ¿no? Aquí tenemos regulaciones, por ejemplo, en fondos de pensiones que obligas a tener liquidez diaria, ¿no? Yo que tengo 46 años, pues lo que tenga invertido la obligan liquidez diaria, que es absurdo. Te acabas comprando letras a tipo negativo. Es enorme, deuda pública. Sí, no, está claro. En el caso europeo, otro de los temas que está muy arriba en la agenda es la sostenibilidad. Los mercados han abrazado los conceptos de sostenibilidad, diría que por delante de los gobiernos, y eso ha derivado últimamente en una comercialización masiva de productos, aunque estamos todavía a falta de estándares, ¿no? El Instituto de Analistas Financieros es líder en la formación de certificación de expertos ESG, y Arcano también ha lanzado recientemente un fondo sobre infraestructuras sostenibles. Claro, da la impresión que todavía estamos un poquito en una cierta jungla conceptual, ¿no? ¿Cuál debe ser, en tu opinión, la posición que debe adoptar un inversor con respecto de la sostenibilidad? Bueno, de entrada, otra reflexión histórica. Esto no es nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Barclays, que es un banco del siglo XVII, fue fundado por cuáqueros, que eran cristianos que ponían sobre todo la ética y la ayuda al prójimo como primer factor, y dentro de esa idea de ayudar al prójimo dijeron, nos hace falta un banco para construir puentes con nuestros vecinos. Así surgió Barclays. O sea que esto no es nada nuevo, no es una invención reciente, sino que viene de muy atrás, ¿no? A partir de ahí, yo creo que se trata todo de la ejecución. En la ejecución yo creo que hay tres parámetros relevantes. Primero, una cierta unificación de estándares. En lo que hay ahora es un gran marasmo, ¿no?, de estándares de cumplimiento o no cumplimiento de ESGs. Cuanto más oscuro y más complicado sea, pues yo creo que peor para el inversor, y más facilidad también pues para que el que hace la ley hace la trampa. Y es que ahora te voy a vender el servicio de consultoría para que salgas bien en mi propio sistema, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar entre todos, empresas, ciudadanos, también inversores, para intentar acordar una serie de estándares y sobre ellos pues arrojar cierta claridad sobre el mundo del ESG. Eso es muy necesario, ¿no? Segundo, en la ejecución yo creo que tenemos que evitar la hipocresía. Muchas veces los grandes movimientos que están muy bien planteados caen precisamente porque se acaban incurriendo en hipocresías, ¿no? Un señor muy famoso que amenaza con las penas del infierno a las compañías que no cumplieran el ESG, pues él mismo en su empresa no ha publicado pues que su sueldo es 155 veces como CEO el de un empleado mediano. Entonces, si lo aplicas, a pechuga con todo, y no vale que lo hagan los demás, pero yo no voy a hacerlo, ¿no? Y tercero, que afrontemos que van a llegar al final decisiones difíciles, que tú estás en un consejo de administración, te llega una oportunidad para comprar un activo que no es ESG compliant, te paga un 9% de rentabilidad, y la alternativa es un activo ESG compliant que paga un 6%, la decisión es ¿qué decisión tomas? Aquí no vamos a andarnos con el mantra de no, siempre es más, dependerá, el mercado se va a ajustar y al final habrá oportunidades así, y creo que es bueno que ahora debatamos bajo qué medidas o bajo qué supuestos acabas al final comprando el del 9 o acabas comprando el del 6, y no ignorar esa pregunta que es la clave de lo que marca la creación de valor. Sí. Me quedo con uno de los puntos que mencionabas con respecto de que realmente si es un planteamiento de convicción genuina, todo es mucho más fácil, ¿no? Por parte sobre todo de las grandes compañías, también los inversores. Bueno, fíjate, perdón que interrumpa, en la famosa declaración de hace 2 veranos, ¿no?, de la Business Roundtable, que cortó con la concepción de Friedman de que el último objetivo de una compañía era maximizar el beneficio y por lo tanto el retorno al accionista, y dijeron que había otro tipo de objetivos relacionados con el ESG. Una investigación del Wall Street Journal, me parece que esa declaración la firmaron 46 CEOs, y dijo el Wall Street Journal, oye, pues si efectivamente se lo cree el CEO, obviamente si quiere cambiar la cultura de su empresa, lo pasará por consejo, ¿no? Mira, de las 46 empresas, una lo pasó por consejo, 45 no. Y este es el tipo de cosa que digo, que queda muy bien decirlo hacia afuera, pero luego hay que ver si lo ejecutas o no lo ejecutas de verdad. Sí, completamente. En algunos sectores, vamos, en el caso de las utilities es muy claro, yo creo que los conceptos de sostenibilidad los han integrado directamente en la estrategia, lo cual nos da mucha más transparencia y pone el compromiso sobre la mesa con los inversores, y facilita mucho la interlocución también pues con reguladores, etcétera, ¿no? Claramente. De hecho, bueno, muchos de los temas de sostenibilidad, aunque sea realmente Europa el que parece que está llevando algo más la voz cantante por taxonomía, regulación, etcétera, empezó en Estados Unidos con mucho del institucional ahí que buscaba bueno, pues inversiones de impacto que fueran capaces de modificar la ruta que llevamos en términos de cambio climático, ¿no? En el caso de Estados Unidos hoy, pues yo creo que las preocupaciones que tienen en este momento parece que son otras, mucho más ligadas al proceso electoral, que ya lo tenemos muy, muy cerca. Parece que Biden está como favorito. La verdad que la administración Trump ha tenido, digamos, unos meses difíciles en los últimos, durante este año, con los temas raciales, con una errática, digamos, política en lo que ha sido la pandemia.
Claro, un cambio en el gobierno americano podría significar un cambio importante también a nivel global, ¿no? ¿Cómo creéis que puede afectar un cambio en el multilateralismo que hemos visto un poquito cuestionado con la última administración americana? A ver, yo miro todas las mañanas a los super forecasters, ¿no? que son gente que se dedica a analizar los 10, 12 estados swing, miran bien cómo están las encuestas ahí, situación económica, y sobre eso hacen un pronóstico. Se llaman el Good Judgment Project, y yo creo que son los que mejor aciertan, más que mirar si está a 50, 60, que no te dice nada en el nacional. Tienes que mirar a nivel estatal en los swing states, ¿no? Esta mañana estaban dando una posibilidad de victoria de Biden de un 92%. Un 92%. Y la otra cosa que miro es si va a ganar el Senado o no, que es fundamental para poder legislar. Están dando un 71% de posibilidades a que gane Biden. Pues luego yo creo que es muy factible que llegue una marea azul. ¿Y las consecuencias cuáles van a ser? Pues se pasará a la reforma fiscal en el sentido del estímulo fiscal que quiere aprobar Biden, son 3,9 trillones o billones nuestros. Vale, eso se lo va a tragar la FED, con lo cual yo creo que la implicación es a medio plazo un dólar más débil. Vamos a ver tipos de interés de largo plazo más elevados en Estados Unidos, lo cual a lo mejor provoca una intervención de la FED y más steepening de la curva, ¿no? A efectos de comercio con China, yo creo que eso no va a cambiar mucho. Al final, muchas veces la política exterior es reflejo del interés de un país o del interés de la opinión pública. Yo creo que la concepción anti-China que hay ahora en la población americana no es republicana, es bipartisana, y yo creo que el enfrentamiento con China no te va a variar mucho. Nosotros sí saldremos un poco beneficiados los europeos, en el sentido de que las miniguerras que se han planteado, yo creo que sí que recularán un poco. Dicho esto, el riesgo para Europa de que gane Biden es que si se te va el dólar a 1,3 a 18 meses, nos va a importar deflación y vamos a perder cuota de mercado en exportaciones y nos puede generar menos crecimiento. Ese es el peligro. Sí, sí. Recientemente leía, ahora que comentas lo de China, con respecto de la deslocalización que hemos visto durante casi un par de décadas hacia el mercado chino por temas de costes laborales, cómo eso lo puede estar revertiendo parcialmente la robotización. Y es que ya no es, desde el punto de vista de inversor, tan ineficiente el que instales una planta de manufacturas en Canadá o en el propio Estados Unidos, porque al final mucho del proceso productivo realmente no depende de mano de obra, ¿no? Sí. Pues claramente puede esto ser. puede ser una oportunidad muy buena para España, porque al final, si una compañía alemana decide cerrar su fábrica en China y traerla para Europa, no la va a poner en Alemania, la va a poner en España. Porque aquí costamos 22 euros la hora, en Alemania cuestan 41. Entonces yo creo que es una oportunidad muy buena para el país. Sí, sí. Muy bien, muy interesante. Una última cuestión, ya nos centramos, si te parece, en la actualidad española. En este momento pues estamos en una situación todavía de tratando de gestionar el rebrote, con estados de alarma, con un nuevo impacto en la economía que abunda sobre el anterior. Bueno, desde el punto de vista político, pues se han tomado una serie de medidas o se han planteado de carácter fiscal, de carácter laboral. ¿Qué echas de menos? ¿Qué es lo que estás viendo que haría falta realmente para intentar que el impacto de la pandemia pues, sea lo menos posible, pero sobre todo que España como país y en cuanto a modelo económico pues salga de aquí reforzada, asumiendo la pandemia, lo que comentabas antes, una oportunidad, ¿no? Sí. A ver, ¿qué echo de menos? Lo primero es, yo creo que ha habido una sorpresa positiva en lo rápido que se ha reducido el volumen de gente asociada a ERTES. Ha habido una sorpresa en el movimiento de esa curva. El problema es que nos quedan, entre ERTES y retos, nos queda 1 millón de personas ahí y que ya va a ser más difícil porque el 70% está en el sector de Horeca. Y esto no nos engañemos, no se va a cambiar con más y más de. Lo que hay que buscar es un sector que de una forma rápida te genere 600.000 trabajos. El único sector que creo que lo puede hacer es el sector promotor-constructor y que puede generar esos trabajos y por lo tanto reemplazar esa mano de obra. Y para eso yo llevo diciendo un año una medida que creo que sería muy buena, que es el programa Ayuda a Comprar, como los ingleses, donde básicamente la gente que quiere comprar una casa, una primera vivienda, que puede pagar la hipoteca pero no pueden dar la entrada, el banco te da un 95% del valor de la casa, no un 80%, y el Estado avala al banco por un 15%, ¿no? Esa medida yo creo que podría ayudarnos a volver a que el sector vuelva a su media histórica, 200.000 casas al año, y eso yo creo que puede generar 600.000 trabajos. Eso es una medida que creo que es relevante. Dicho esto, a medio plazo, ¿qué ocurre? Que tenemos que ir a una consolidación fiscal en el sentido de que tenemos que ir a un déficit cero estructural y a partir de ahí dejar que el crecimiento nominal cercano al 5 deflacte la deuda española. Esa es la jugada que hay que hacer. ¿Eso qué te va a llevar? Pues que a medio plazo sí que habrá que tocar la estructura de gasto, sobre todo las pensiones, que es el 70% del problema en el gasto, y habrá que hacer algo de consolidación fiscal vía ingresos y posiblemente eso implique tocar los IVA reducidos. Mi impresión es que eso no va a ocurrir ni en 2021 ni en 2022, porque son años en los que vas a buscar recuperar el PIB perdido, nos lo van a exigir en 2023 y que para entonces se convocarán elecciones y que se coma el marrón del siguiente gobierno, ¿no?
Y la última idea que es importante es que al final lo mejor para luchar contra la desigualdad es maximizar el crecimiento económico. Todas las medidas que conduzcan a maximizar el crecimiento del PIB van a ayudar a que haya menos paro y por lo tanto menos desigualdad. Esa sea la paradoja de que dices medidas que son populistas y que lo que provocan luego es menor crecimiento económico y más desigualdad en contra de lo que una persona buscaría. Y ahí quizás lo que echo de menos en general es que cuando se plantean ese tipo de políticas o se plantean cosas que pueden ser malas para el país, como la independencia del Poder Judicial, echo de menos que los líderes empresariales españoles hablen como hablan en Alemania o hablan en Estados Unidos y aquí nos quedamos callados. Yo creo que es muy importante el que perdamos ese complejo y empecemos a hablar y decir las cosas que están bien y las que están mal. Sin duda, quizá de lo que comentas un tema muy importante es esto último, que es la efectiva coordinación entre las entidades públicas y el sector privado, que en otros países hemos visto que ha funcionado desde el principio. Muchísimas gracias, Ignacio. Ha sido interesantísimo. La verdad es que tu opinión, como siempre, pues yo creo que a nosotros nos deja muchos aspectos sobre los que poder reflexionar un poquito más, probablemente mejor. Y te agradecemos mucho la presencia en nombre del Instituto de Analistas Financieros. Muchas gracias, Ignacio. Gracias y mucho ánimo a todos estos días. Gracias. Hasta luego.